Viene Carlos Andrés, él quiso acomodar el país y no lo dejaron. Sí. Su misma gente, los mismos adecos, no los dejaron. Tuviste... Si zatřístil, co to vlastně, jak Chávez přišel k tomu. Když já jsem byla státní sekretář a jela jsem do Venezuela, tak před Chávezem tam bylo jenom nějaký starý plány, které vůbec nerozuměli, co se stalo v Chile a tak dále, nevěděli, co opravdu, co Venezuela, Caracas, co se tam dělo, taky, jak se to říká, indigenous peoples, vůbec nerozuměli, tak jasně bylo vidět, proč najednou zvolili Chávez, protože oni řekli, že tomu rozumí, tak se rozhodl, že přece ten petrol, který měli, by měl být takový fond pro chudý lidi. A měl takový opravdu nápady, které byly dobrý. To, co se stalo, a to je opravdu otázka, proč se to stane, že najednou se z něho stal diktátor. A zapomněl na to, co vlastně chtěl začal. Maduro ani neměl tu první, aby měl nějaký dobrý nápad, jenomže najednou opravdu se z něho stal zase taky diktátor. Yo no me pertenezco, yo le pertenezco al pueblo de Venezuela. Mi vida es de ustedes. ¿Qué me queda a mí? Servir al pueblo, servir al pueblo, servir a la revolución, servir al socialismo, servir a la patria. Mueren en el poder, o son asesinados, o es una revolución que los derroca, o hay un golpe de Estado. España, no te olvides. Hay un golpe de Estado. España ha caído mucho. O hay un golpe de Estado contra la dictadura, o una intervención militar extranjera que lo saca. Y el Trujillo fue asesinado. O sea, ninguna de estas variables son políticamente correctas, obviamente, y ninguna de estas las podemos poner sobre la mesa a la hora. O sea, ¿qué es lo que tenemos que forzar? Forzar una negociación que sea sustancial. Para eso yo creo que todavía faltan acciones, faltan muchas más sanciones. El presidente se refería a los 4 puntos de hace 6 meses y creo que la Carta de Parolín tenía esos puntos en diciembre del año pasado y mi informe los tenía en mayo del año pasado, o sea, hace 1 año y medio, y tenía otros 4 puntos más que eran aspectos funcionales de la dictadura. Hoy es más que tiempo es tiempo de la acción, es tiempo, creo, de sanción. Los 2 caminos que hemos elegido en el marco de la Organización de Estados Americanos, la Secretaría General, el campo de la acción tiene que ver con apoyar la institucionalidad democrática de Venezuela, los magistrados que juramentaron, la fiscal instituida, etcétera, etcétera. Los alcaldes correteados o perseguidos por el régimen, los diputados que también están en la misma situación. El otro punto tiene que ver con un proceso que estamos teniendo de determinar la existencia de crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Ese creo que es un elemento de presión fundamental porque lo más molesto que existe en este mundo es una denuncia penal. No existe nada más molesto en este mundo. Ese es un elemento de presión. Esta gente no va a ser juzgada en su propio país. El tema es que pueda ser juzgada en el exterior. Y el tercer tema es algo que hemos empezado legitimando hace tiempo, porque en general las sanciones que se aplicaban por parte de Estados Unidos quedaban deslegitimadas. Nosotros hemos hecho especial esfuerzo en que sean legitimadas esas sanciones. Y creo que es muy importante que la Unión Europea también se sume. Creo que sanciones de la Unión Europea, más de Estados Unidos, se puede generar un efecto que podemos llamar síndrome iraní, ¿no? O sea que después de negar durante 10 años que se tenían un proyecto nuclear, un día, en el marco de esas sanciones, se aviene a una negociación. Y creo que es el punto, o sea, llevarlos al rincón en el cual tengan que hacer una negociación que implique sustancia y que pueda implicar la redemocratización del país. ¿Por qué nombré a
Prega, Wilfredo Penco, jefe de la misión de observación electoral. Porque es presidente de la Corte Electoral de Uruguay, porque tengo absolutamente confianza en él, porque es un presidente de corte de un país que nunca ha tenido un fraude electoral, y porque pongo las manos en el fuego, que definitivamente va a hacer su trabajo con absoluta seriedad. El periodo del presidente Maduro concluyó y bueno, hicieron unas elecciones que no son legales, lo que significa que no hay presidente legal y está asumiendo un segundo mandato que no le corresponde. Le corresponde al presidente de la Asamblea Nacional ser presidente interino y están haciendo todo lo posible para evitarlo. Por eso estamos protestando. Y negociar una salida para los que no encuentran salida. Lo creo. Incluso podría explicar lo que pienso, pero sería tanto como dificultar la salida. Pero creo que es posible. Hay límites que no se pueden rebasar y no se deben rebasar, pero buscar salidas para convivir en paz y en libertad sí se puede y se debe. Y los que lo hemos hecho no nos podemos haber arrepentido de haberlo hecho porque nos salió bien. Představiteli naší spřátelené organizace, což je občanská iniciativa Nezákladná, se kterou vedeme společně řadu bojů a aktivit směřované proti válce, agresím a okupacím, a jsem rád, že můžu předat slovo Václavu Novotnému, předsedovi iniciativy Nezákladná, aby řekl alespoň pár slov k tomu, co se děje ve Venezuele. Grabando. Este documental lo grabé en el 2016, empezamos en el 2016 y algunas partes también se grabaron en el 2017, pero es principalmente de 2016. Estamos hablando hace 3 años. Entonces es realmente, ahorita yo regresé de Venezuela, estuve ahí hace 2 semanas y la diferencia entre cómo estaba el país hace 3 años y cómo está ahorita es abismal. La crisis se ha profundizado, más de 3 millones de venezolanos se han ido del país por la crisis. Entonces yo creo que lo que la película retrata o captura es un momento en el cual la crisis ya estaba en pleno desarrollo, pero ya se visualizaba, si no se tomaban medidas correctivas, se visualizaba un colapso mucho mayor. Creo que eso es lo que puede ser hoy en día, a lo mejor lo que se pueda rescatar de esta película, es que no es un documento reporteril de un momento, sino es más bien una captura de un ambiente y de una crisis que se avecina y se visualiza que va a empeorar. Entonces es realmente una captura de un momento en la historia reciente de Venezuela. De hecho, la constituyente es para lograr la paz, porque no hay otro camino. Los grupos violentos del país ya salieron a la calle, los partidos políticos de la derecha y fascista que tenemos ahí nosotros se han enfocado en tumbar el gobierno. O sea, ya ellos no quieren nada, ningún diálogo. Ellos lo que quieren es ir directamente por la cabeza del presidente. Entonces, tampoco el gobierno puede entregarse. O sea, este gobierno fue un gobierno legalmente constituido. Entonces, ¿vas a respetar la Constitución para violentar al país? Entonces, nosotros, el gobierno consideró que la vía más fácil, menos riesgosa, para lograr la paz es la constituyente. Si se logra la constituyente, vamos a cambiar las cosas en el país, a constitucionalizar las cosas, a mejorar las cosas que ya tenemos y buscar la manera de que estos grupos violentos del país se canalicen dentro de la Constitución. Sí, por ejemplo, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si se hace una constituyente y se elimina el Parlamento? Porque la constituyente lo puede hacer. Sí. Pero ahí entramos ya en un problema de legalidades políticas, porque me guste o no me guste ese Parlamento, ha sacado más votos de todo lo que pudo haber sacado cualquier presidente en Venezuela. O sea, ni siquiera Chávez llega a sacar tantos votos como ellos, sean buenos o malos, ya ese no es el tema. Entonces, cuando hablamos de legalidad constitucional, Maduro sacó también votos,
pero tiene muchos menos que el Parlamento. Entonces, estamos hablando de alguna forma de una especie de golpe de Estado contra el Congreso o la Asamblea Nacional, que es básicamente el problema porque está la gente en la calle. O sea, sí hay alguna manipulación de esas manifestaciones, pero hasta qué punto podemos aceptar o no podemos aceptar que se elimine un Congreso o la Asamblea Nacional, porque no es claro. Congreso. Bueno, esto se va al voto popular, pues, o sea, el pueblo es el que va a tomar la decisión. Sí, pero el voto popular está allí, en el Congreso también. Claro, pero recuerda que la Constitución te permite hacer el llamado de la constituyente. Entonces, si el pueblo quiere la constituyente, eso es lo que va a tener el pueblo, porque eso te lo está dando el voto popular. Que vengan los cambios después, nosotros no lo sabemos. Eso lo va a tomar la decisión los constituyentes, la constituyente nueva. Entonces, ellos decidirán qué es lo que qué tipo de acciones se van a tomar, qué se va a reformar, qué no se va a reformar. Hasta ahorita no hay nada claro en ese sentido. O sea, nosotros queremos es acabar con la violencia del país. Eso es lo que más nos interesa a nosotros. Esta violencia no se puede permitir más, de que estos grupos fascistas se mantengan allí y vayan directo a la cabeza del presidente. Eso no puede ser, violando la Constitución. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que dejar que los grupos violentos hablar de la situación de los derechos humanos en Venezuela, especialmente en el día de hoy, es algo... Sí, bueno, debo primero aclarar que no me considero con la mayor propiedad o la mayor licencia para hablar de la situación de Cuba, aunque la conozco. Sí, o sea, puedo como brevemente comentarles porque, digamos, sí, durante los últimos años he participado en programas en los que he dado instrucción y facilitación a cubanos que son disidentes, artistas, ecologistas e intelectuales. Puedo dar fe de que, digamos, que la represión y el acercamiento de cualquier tipo de pensamiento crítico o pensamiento alternativo, no importa si es en cultura, en política o en arte, sigue siendo un problema que lo pagan caramente los cubanos. Le puedo decir sobre Cuba, ¿no? Pero hablando ya sobre Venezuela, no puede afirmar sin ningún tipo de duda de que hoy en día Venezuela vive su etapa más oscura y más crítica de todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI en derechos humanos. Eso incluso si tomamos en cuenta que a principios del siglo XX Venezuela tuvo una dictadura de casi 35 años y luego a mediados del siglo XX tuvo otra dictadura de 10 años. Entonces, hablar de hace 10 o 15 años de violaciones a derechos humanos en Venezuela era algo como que ocurría muy esporádico y casi que muy tímidamente, ¿no? Sin duda alguna, a partir del año 2013 hasta la fecha, la violación de derechos humanos no solo se ha hecho algo frecuente ni tampoco mucho más cruel, sino simplemente es algo sistemático e incluso patrocinado e encomiado desde el poder. A día de hoy, instituciones como la Organización de Estados Americanos, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o Amnistía Internacional reconocen que en efecto el Estado venezolano viola sistemáticamente los derechos humanos. Creo que hace 20 o 25 años hablar de derechos humanos en Venezuela era, como dice Lucy, algo para grupos muy pequeños, intelectuales. Causas políticas, sino son prácticamente secuestros, porque las autoridades, que están absolutamente corruptas, piden, digamos, como coimas, piden dinero por debajo de la mesa para liberar a estas personas que han sido encarceladas injustamente. Literal y de facto, cada día que Maduro permanece en el poder, mueren venezolanos. Hay una estrategia por parte de la oposición que pareciera apuntar a un desgaste progresivo y de alguna forma a que el grupo que se mantiene en el poder se vaya quedando aislado. En lo que va de año, más de 1000 miembros de fuerzas de seguridad han desertado. Y el que fuera el jefe, el director
de la inteligencia y contrainteligencia por más de 10 años, también desertó y se pronunció en contra de Maduro. Y recientemente otros generales y militares de alto rango se han separado de Maduro para expresar su descontento y llamar a un desconocimiento general por parte de las Fuerzas Armadas. La estrategia, que va un poco gota por gota, puede tranquilamente extenderse durante un año o más de un año y Maduro seguirá en el poder. El apoyo que tiene el presidente encargado, Juan Guaidó, es básicamente toda la región americana y básicamente todo lo que es la Unión Europea. La política interna de Cuba. Yo creo que los destinos de Cuba y de Venezuela están interrelacionados. Lamento mucho la intervención del régimen cubano en el país hermano que es Venezuela. El secretario general de la OEA lo llamó ante el Senado de los Estados Unidos un ejército de ocupación. La cantidad de cubanos que el régimen cubano mantiene en Venezuela, también con el objetivo de coordinar y de asesorar la ya dictadura de Nicolás Maduro. Le deseamos la mejor de las suertes y acompañamos en su lucha a todo el pueblo venezolano. Sabemos que la libertad de Venezuela es un paso hacia la libertad de Cuba, así como la libertad de Cuba implica necesariamente que ayudaremos al pueblo venezolano. Es una catástrofe económica sin parangón, contracción económica de 40% en 4 años, la inflación más alta del planeta, la criminalidad escalofriante, la devaluación recurrente, ha destruido la economía de ese país. Y fíjense, solo 2 distorsiones de las muchas que hay en Venezuela. Temas que son muy sensibles como el tipo de cambio o la gasolina. En Venezuela, como es un gran negocio hacer esto, la gasolina vale 1 en Venezuela y vale 2.000 en Colombia. Imagínense las oportunidades que hay de arbitraje y de corrupción para todo ese manejo. Y después más fácil es echar la culpa a colombianos o guerra económica. En el tipo de cambio, de 1 a 3.000. ¿Cuánto vale $1? 100 centavos. Pero si eres amigo del régimen, en el Banco Central consigues divisas a un 3.000avo del valor. Nunca ha habido eso. Entonces, ¿qué haces? Una importación ficticia, te robas los recursos, te vas a Andorra y lo manejas como te da la gana para ti mismo. En medio de esta debacle económica, catástrofe humanitaria en el país más rico de las Américas. Las mujeres hacen cola interminable en los mercados, las marcan como ganado. Cuando entran, el anaquel está vacío. En el camino, la inflación les devora la cartera. Cuando salen, los criminales las asaltan. Cuando llegan a la casa, el vecino está enterrando un hijo por malaria, difteria, comen de la basura y cocinan a leña en una petropotencia. Imagínense a la debacle económica esta catástrofe humanitaria. Ante el descontento, ¿cuál fue la respuesta? 4 informes de Luis Almagro, ya van 320, no sé cuántas páginas, escritas que describen con fuente, con pie de página, lo que ha sido una represión sanguinaria que se le agrega a estos ingredientes de catástrofe humanitaria y de... Mi nombre es Angélica del Toro, tengo casi 4 años viviendo aquí en República Checa. Vine como en el 2011 la primera vez, luego conocí a mi novio en el 2012 y desde el 2014 estoy viviendo aquí. No hablo checo, pero ahí estoy. Lo que les puedo contar acerca de mí es que ya llevo 2 años trabajando para una compañía alemana, DHL IT Services. Es que puedo decir un poquito de mi historia. Todavía mi familia está en Venezuela. Me encuentro este rinconcito aquí para recordar de mi familia. ¿Y qué otra cosa le podría decir de mí? Bueno, primero por la situación del país en la que estaba. Yo estuve trabajando 9 años para el gobierno y me votaron porque puse unos comentarios en el Facebook. A raíz de eso yo traté de salir porque ya no me alcanzaba el dinero y lo que trabajaba se iba. Y me vine más por ayudar a mi mamá, a mi familia. Bueno, yo pienso que el desarrollo en Cuba es muy importante para toda la región porque Venezuela soporta todos los regímenes como el cubano, no solo Cuba, también Ecuador, Bolivia, Nicaragua. Y si va a cambiar el régimen en Caracas, va a tener unas consecuencias muy graves para Cuba. No creo que sea decisivo, porque siempre hay países como Rusia o China que pueden ayudar,
pero la situación en un momento de cambio político en Venezuela se volvería mucho más difícil para el gobierno cubano. Mira, el valor a nosotros no nos los tiene que dar Nicolás Maduro, sino el valor al Parlamento se lo dio el pueblo venezolano el 6 de diciembre a través del voto popular. Mira, si Nicolás Maduro quiere seguir irrespetando la Constitución de Venezuela, quiere seguir atacando el corazón, las expresiones, las voluntades de los venezolanos, pues sencillamente va a ser revocado. Va a ser revocado porque es lo que quiere la inmensa mayoría de nuestro país. Para entrar más bien en una posición de dictadura. Mira, nosotros lo único que sabemos hacer es participar en elecciones. No tenemos experiencia bélica, no sabemos ni siquiera usar una pistola. Usamos la pluma y usamos la argumentación de los demócratas que buscan una concertación para que salgamos de todo esto juntos y pacíficamente, ¿no? Es verdad que hay una gran polarización en este momento, pero mira, somos tan venezolanos, los chavistas, como los que nos oponemos a lo que representa el sistema que quería implantar Hugo Chávez. Y al final es un país donde cabemos todos, es un país donde tenemos que trabajar todos, es un país en el que nos tenemos que respetar todos. Y yo estoy confiado, después de la elección del 6 de diciembre y de esa marea de gente que votó por la oposición. Esa es la cancha en que tenemos que jugar, ¿no? No nos queda otra. Y el referendo, por ejemplo, porque ya yo no creo que el referendo se dé este año. Y también lo veo muy difícil que se pueda dar empezando el próximo año, que mínimo hasta mayo. Bueno, que sería como que alargar, porque para mí cada día que pasa el problema se refleja más. Sí, hay que diferenciar entre lo que hay de verdad y lo que es ruido de fondo, ¿no? El gobierno ha tratado de intimidar a la oposición en aceptar cosas, muchas pues que se han aceptado. Al final creo que la oposición se está organizando para jugar pues con las limitaciones que se le han impuesto, y otras creo que son más bien anuncios que se hacen para intimidar, anuncios que se hacen para desmoralizar, pero la gente yo creo que está encarrilada por ese cauce y esa ruta, porque de nuevo es lo único que saben hacer. Soy Gustavo Tobar, director y productor del documental Chavismo, la peste del siglo XXI. El documental básicamente intenta explicar en 90 minutos el horror que ha vivido Venezuela en los últimos 20 años. Explica de algún modo las causas del surgimiento del fenómeno chavista, el desenvolvimiento del chavismo como un ejercicio pérfido del poder y obviamente las consecuencias de ese ejercicio pérfido del poder. Contamos con el apoyo de grandes personalidades que de algún modo desarrollaron la idea de lo ocurrido y obviamente con dramáticas imágenes que muestran la ruina que está viviendo nuestro país. Yo empecé a escribir hacia los 15 años, empecé a escribir poesía, luego más o menos hacia los años, cuando tenía 20 años, empecé en la carrera de letras de la Universidad Central de Venezuela, empecé a leer a Francisco Maciani, a Ricardo Piglia, por ejemplo, y empecé a escribir cuentos, ¿no? Y básicamente esa fue mi formación, o es mi formación durante muchos años. Mis primeros 3 libros fueron de cuentos y en el 2016 publiqué mi primera novela y ahora, bueno, combino un poco la escritura de todo, de cuentos, de novelas y también de ensayos. Con respecto a The Night es una novela que por una parte cuenta la historia de varios de los crímenes más horrendos que han sucedido en los últimos años en Venezuela, en el contexto de lo que fue la crisis energética que provocó los cortes eléctricos y que hizo que la ciudad de Caracas y el país
cayera como una especie de oscuridad que yo llamo que es una oscuridad más bien metafísica, una oscuridad que alcanza otros niveles de la existencia. Y bueno, la novela está un poco conectada con ese ambiente, pero cuenta también la historia del escritor Dario Lanzini, que para mí es como una especie de ejemplo del artista que logra producir su propia luz en medio de la oscuridad de los tiempos. Y bueno, eso me lleva a una tercera reflexión que tiene que ver con la situación del país actualmente. Es una situación, yo creo que no se veía en Venezuela desde la época de los estragos que se conocen de lo que fue de la época de la independencia. Son unos niveles de devastación absolutos que yo, digamos, digo que tengo la obligación moral y afectiva de ser optimista, de pensar que la única justificación del desastre, de todo lo que está pasando ahorita, es que puede que estemos cerca del final y de que Venezuela vuelva poco a poco maltrecha, pero con ganas al camino de la democracia y de la vida, pero digamos que con todo en contra, ¿no? Un simulacro. ¿De qué? Están tratando de ver cómo van a hacer para eliminar a los gringos, dice mi mayor. ¿Que va a eliminar a los gringos? Sí, porque supuestamente dice que los gringos están amenazando a Venezuela. Ajá. Y por eso que están haciendo simulacro eso. Pero un simulacro por si acaso van a disparar de aquí. Porque supuestamente quieren agarrar el puente también. ¿Los gringos van a agarrar el puente? Bueno. Ah, porque es. ¿Y ustedes qué están haciendo? Estamos ahí apoyando a la gente ahí. O sea, van a echar tiro, pues. Sábado y domingo. Ah, van a atacar el sábado y domingo. Vámonos, viste, te estoy ¿Sábado y diciendo. domingo qué? Aquí vamos a estar. ¿A trancar esto? Ajá. ¿Van a atacar el puente? ¿Sábado y domingo? ¿Y quién viene, los gringos? No sé. No sé decir. Dale. Ya. Entonces nos van a atacar los gringos. Con la artillería que tenemos. Los gringos. Pero grabarte lentamente. Nos van a atacar, ya están la... Vas a hervir aquí. Esto está interesante aquí. Y están con lo que tenemos, los misiles, ¿verdad? Tenemos las tanquetas aquí. Bueno, ya tienen el veredicto final de... ¿Cómo se llama eso? La reserva. Sábado y domingo van a atacar a los gringos y van a agarrar el puente. Mira, allá va, mira la reserva. Bueno, estuve entre noviembre y diciembre de 2018 y la situación realmente ya llegó a un nivel bastante extremo. La crisis humanitaria se ve en muchos lugares, en los hospitales, en las escuelas, en las calles, en algunas ciudades donde no llega la gasolina. Y bueno, la crisis humanitaria, sin embargo, no es solo humanitaria, es también social, psicológica. La gente está muy desanimada, la gente que antes tenía relativamente buen nivel de vida, una clase media, media alta, básicamente ha bajado a ser pobre, y mucha otra gente que antes vivía en pobreza ahora está en pobreza extrema, y todo eso es básicamente tiene raíces en la crisis política. La salida seguramente debería ser por la vía pacífica. Una intervención militar nunca trae nada bueno. Con la intervención militar siempre llegarían más abusos de derechos humanos. Es justo el campo en el cual trabajamos y en el cual pues necesitamos que la situación de Venezuela mejore. People in It, sí. Trabajamos con la sociedad civil, defendiendo y promoviendo los derechos humanos en diversos campos. Puede ser desde libertad de expresión o derecho territorial de los pueblos indígenas o igualdad de género. Básicamente estamos tratando de apoyar la sociedad civil para que se fortalezca, para que esté lista
en caso que llegue un cambio para promover pues un cambio pro derechos humanos, pro democrático en Venezuela. Hemos estado en contacto con muchos grupos diversos, los que forman la sociedad civil en el sentido más amplio de la palabra. Sin embargo, no estamos trabajando directamente con partidos políticos porque somos una organización de derechos humanos y principalmente trabajaríamos entonces con organizaciones no gubernamentales que trabajan los temas de derechos humanos. Porque sí, la situación es muy compleja porque ciertamente el régimen de Maduro ha llevado al país a una situación de crisis tremenda y por supuesto que lo que todos esperamos es que la crisis se resuelva a través del diálogo, a través de la diplomacia y a través de la negociación. Yo quisiera agregar también de que Maduro y el madurismo debe estar consciente de que han tenido 20 años la oportunidad de dirigir los destinos del país y su tiempo histórico se les ha terminado y que tendrían que ceder el paso a una nueva generación de políticos que pueda cambiar este drama que se vive en Venezuela actualmente. Ojalá que entiendan de que ya el tiempo se les ha terminado. Gracias.